Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres de los que te encanta estar al día con las últimas noticias del mundo de la farándula, de esos romances que nos roban el aliento y de los secretos que parecen sacados de una telenovela, entonces has llegado al lugar correcto. Hoy vamos a desgranar uno de esos temas que ha mantenido a muchos con la intriga a flor de piel, un tema que ha dado mucho de qué hablar en los últimos tiempos, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, amigos, esa pareja que conquistó nuestras pantallas y nuestros corazones, y de la que, al parecer, una revista muy influyente ha decidido revelar un secreto guardado bajo llave. Así que si estás listo para sumergirte en los detalles de esta historia que promete ser tan jugosa como emocionante, no te despegues de la pantalla. Y antes de empezar, ya sabes, si aún no lo has hecho, dale ese botoncito rojo de suscribirte y activa la campanita para no perderte ni una sola de nuestras novedades. Ahora sí, prepárense porque esto se pone bueno. Todos recordamos la química explosiva que Demet Özdemir y Can Yaman desprendían en Erkenci Kuş, o como la conocemos en muchos lugares, Pájaro Soñador. Madre mía, qué pareja. Sus personajes, Sanem y Can, se convirtieron en un fenómeno mundial, y no es para menos. Cada mirada, cada gesto, cada escena juntos, era pura magia. Las redes sociales ardían con cada publicación, cada avance, cada foto que se filtraba. Y claro, ante tanta química en pantalla, la pregunta que todos nos hacíamos era inevitable: ¿esto es solo actuación o hay algo más detrás de cámaras? Pues bien, parece que esa duda, o más bien esa esperanza de muchos, podría estar más cerca de la realidad de lo que pensábamos. Y es que, como les decía, una revista de renombre, de esas que tienen los contactos justos y las fuentes más fiables, ha decidido abrir la caja de Pandora y contarnos un secreto sobre esta pareja que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Durante mucho tiempo, los rumores sobre un posible romance entre Demet y Can fueron constantes. Se les veía juntos en eventos, compartían risas en entrevistas, y hasta se rumoreaba que sus familias se conocían. Sin embargo, ellos siempre mantuvieron una postura profesional, asegurando que su relación era estrictamente de amistad y compañerismo, forjada en el set de grabación. Y la verdad es que hasta cierto punto era creíble. Después de todo, es normal que compañeros de trabajo desarrollen un vínculo especial. Pero, ¿era solo un vínculo? Los fans, y me incluyo un poco, no dejábamos de soñar con que hubiera algo más. Y ahora, esta revista, sin dar nombres específicos de la publicación para no generar falsas expectativas, pero sí confirmando la seriedad de la fuente, parece haber encontrado la pieza que faltaba en este rompecabezas. Según lo que se ha filtrado y lo que esta prestigiosa publicación ha desvelado, el secreto no es tanto una confesión directa de ellos, sino más bien una revelación sobre la naturaleza de su relación en ese momento. Y aquí viene lo interesante: al parecer, si existieron sentimientos profundos entre Demet Özdemir y Can Yaman durante las grabaciones de Erkenci Kuş. Lo que muchos sospechábamos. La revista sugiere que su conexión trascendió lo profesional, y que ambos estuvieron muy cerca de iniciar una relación sentimental seria. Imaginen, la química que veíamos en pantalla no era solo un talento actoral impecable, sino también el reflejo de una atracción y un cariño genuino que iba más allá. ¿Pero por qué entonces nunca se confirmó nada oficialmente? Aquí es donde entra la parte intrigante de la historia. Según las fuentes de la revista, la decisión de mantener su relación en un plano estrictamente profesional y de amistad se debió, en gran medida, a la presión mediática y al temor de que un romance pudiera afectar la imagen de la serie y de sus personajes. Piénsenlo bien, Erkenci Kuş era un fenómeno. La gente estaba enamorada de la historia de Sanem y Can, y cualquier cosa que pudiera desviar la atención de eso, o crear controversia, era un riesgo. Es posible que en ese momento ambos sintieran que lo más prudente era proteger su trabajo y la ilusión que habían creado en sus seguidores. La imagen de los personajes era tan poderosa, tan arraigada en el corazón de los espectadores, que cualquier desvío de esa narrativa podría haber sido perjudicial. La industria televisiva, y especialmente la turca, es muy sensible a estos aspectos, donde la química de la pareja principal es un pilar fundamental del éxito. Además, la revista hace hincapié en un detalle crucial: el momento. Tanto Demet como Can eran, y siguen siendo, actores con carreras muy prometedoras. Es probable que en ese entonces, sus prioridades estuvieran enfocadas en consolidar sus trayectorias profesionales. Iniciar una relación pública, especialmente bajo el escrutinio constante de los medios y los fans, podría haber sido una distracción o una carga que no estaban dispuestos a asumir. La fama rep.
Entina y masiva que experimentaron con la serie, sumada a la intensidad de las grabaciones, ya era un desafío en sí mismo. Imaginen el torbellino de emociones y responsabilidades que debieron enfrentar. Cada paso era analizado, cada gesto interpretado. En medio de todo eso, una relación sentimental podría haber añadido una presión insostenible, comprometiendo su enfoque en la actuación y en el desarrollo de sus carreras a largo plazo. El éxito de Erkenci-Kuş fue un trampolín, y como todo trampolín, requería equilibrio y concentración para no caerse. Otro punto que la publicación menciona es la diferencia en sus personalidades y estilos de vida. Si bien en pantalla parecían la pareja perfecta, en la vida real, sus ritmos y enfoques podrían haber sido distintos. Can Yaman, conocido por su carisma y su energía arrolladora, a menudo se veía envuelto en noticias y escándalos, parte de ser una figura pública de su magnitud. Demet Özdemir, por su parte, siempre ha mantenido un perfil un poco más reservado y enfocado en su desarrollo artístico, cuidando su imagen de una manera diferente. Estas diferencias, aunque no insuperables, podrían haber sido factores a considerar a la hora de pensar en un futuro juntos. La compatibilidad en la vida real va más allá de la chispa en pantalla, implica armonizar rutinas, aspiraciones y la forma de navegar el mundo, especialmente cuando ese mundo es el del estrellato. La revista también apunta a que hubo un momento crucial, un punto de inflexión, en el que ambos estuvieron a punto de dar el paso, de cruzar esa línea invisible entre la amistad y el romance. Se habla de conversaciones íntimas, de confianzas mutuas, de esa complicidad que solo se desarrolla cuando hay algo más que un simple interés profesional. Esos momentos, esas conversaciones nocturnas en los camerinos, esos paseos después de largas jornadas de rodaje, donde se compartían sueños y miedos, son el caldo de cultivo de los sentimientos. La publicación sugiere que hubo una etapa de profunda conexión emocional, donde la posibilidad de una relación seria se materializó en sus mentes y corazones. Pero finalmente la prudencia o las circunstancias los llevaron a optar por el camino más seguro, mantenerlo todo en el ámbito de la amistad. Es como esa película que todos queremos ver, y que tiene todos los ingredientes para ser un éxito taquillero, pero que se cancela en el último momento por motivos ajenos a la voluntad de los creadores. Una lástima, ¿verdad? Podríamos haber tenido una de las parejas más icónicas del mundo del espectáculo. Es importante destacar que esta revelación no busca generar un drama innecesario, sino más bien dar un contexto más profundo a la relación que vimos florecer en pantalla y que tanto cautivó al público. Es entender que detrás de la magia de la televisión, hay personas reales con sus propias decisiones, miedos y prioridades. La industria del entretenimiento a menudo proyecta una imagen idealizada de sus estrellas, pero la realidad es mucho más compleja. En este caso parece que la decisión de mantener su relación en un segundo plano fue un acto de madurez y responsabilidad, para proteger lo que habían construido juntos, tanto a nivel profesional como quizás a nivel personal. La protección del proyecto y de la ilusión que habían creado para sus seguidores era una prioridad, y en ese momento, una relación sentimental podría haber puesto en peligro esa ilusión. Además, la revista menciona que a pesar de no haber formalizado una relación, la admiración y el respeto mutuo entre Demet y Can siempre han permanecido. Y eso es algo que se puede percibir, incluso ahora, cuando se cruzan en eventos o comparten alguna publicación en redes sociales. Siempre hay un tono cordial, un gesto de cariño, un saludo respetuoso. Esto sugiere que aunque el romance no floreció en ese momento, sí nació una amistad sincera y duradera, basada en la experiencia compartida, el éxito obtenido y el respeto por la trayectoria del otro. Es un vínculo que trasciende lo profesional, forjado en la intensidad de un proyecto que los catapultó a la fama mundial. Es la clase de amistad que a menudo es más valiosa que un romance efímero. Ahora bien, ¿qué significa esto para el futuro? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Las relaciones son complejas y la vida da muchas vueltas. Lo que sí es seguro es que esta revelación añade una capa de misterio y romanticismo a la historia de Demet Özdemir y Can Yaman. Nos hace ver Erkenci-Kuş con otros ojos, apreciando aún más la química que compartieron y preguntándonos qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Si hubieran decidido arriesgarse, si las circunstancias hubieran sido más favorables, ¿tendríamos hoy una de las parejas más sólidas del espectáculo? Es una pregunta que quedará en el aire alimentando la fantasía de los fans. Quizás, solo quizás, en algún momento sus caminos vuelvan a cruzarse de una manera más personal. La vida nos sorprende y la industria del entretenimiento más aún.
Lo que sí tenemos claro es que ambos son artistas talentosos y que sus carreras siguen en ascenso. Demet ha continuado cosechando éxitos con otras series, demostrando su versatilidad y su capacidad para cautivar al público en diferentes roles. Can Yaman ha conquistado mercados internacionales, llegando incluso a Hollywood, consolidándose como una estrella global. Son dos estrellas en constante brillo, y es emocionante ver hacia dónde los lleva su camino, tanto individualmente como en las oportunidades que la vida les pueda ofrecer. Esta noticia al final nos recuerda que detrás de cada pareja de celebridades que vemos en la pantalla, hay historias humanas, decisiones difíciles y a veces secretos que solo salen a la luz con el tiempo. La revista, al desvelar este aspecto de su relación, nos da esa ventana a un momento que pudo haber sido, pero que quizás no era el momento adecuado. Y eso, amigos, es parte de la fascinación del mundo del espectáculo. La imperfección, las oportunidades perdidas, las decisiones tomadas por necesidad o por prudencia, son lo que humaniza a estas figuras públicas y las hace aún más interesantes. En resumen, lo que esta importante revista ha revelado es que efectivamente, hubo sentimientos y una conexión especial entre Demet Özdemir y Can Yaman durante las grabaciones de Erkencikus. Estuvieron muy cerca de iniciar una relación, pero por motivos profesionales, la inmensa presión mediática y el deseo de proteger la imagen de la serie y de sus personajes, decidieron mantener su vínculo en el ámbito de la amistad. Una decisión que, aunque pudo haber sido difícil de tomar, les permitió proteger su trabajo, sus carreras y la ilusión que habían generado en millones de fans alrededor del mundo. Es un recordatorio de que el éxito a menudo viene acompañado de sacrificios y decisiones complejas. Y hasta aquí nuestro recorrido por este fascinante secreto. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo, sumergiéndonos en los entresijos de una relación que podría haber sido y que, a pesar de todo, dejó una huella imborrable en la historia de la televisión. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de esta revelación? ¿Creían que había algo entre ellos? ¿Creen que la decisión de mantener su amistad fue la correcta, considerando las circunstancias? ¿Les hubiera gustado que hicieran pública su relación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. La conversación sobre estos temas es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y han aprendido algo nuevo, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con todos sus amigos, especialmente con aquellos que también son fanáticos de Demet Özdemir y Can Yaman, o simplemente amantes de las historias del corazón y los secretos de Hollywood. Cuantos más seamos, más rica será nuestra comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. No se pierdan nuestras próximas revelaciones, análisis y las noticias más jugosas del mundo del espectáculo. Gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.